La madrugada de este viernes, la Asamblea Nacional aprobó el veto parcial del Ejecutivo a la Ley de Apoyo Humanitario. En la sesión, el legislador ponente de la Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, planteó la moción de allanamiento sobre 22 objeciones y la ratificación en 10 artículos de su texto original. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. A esta hora estamos en línea directa con la economista Elizabeth Cabezas, asambleísta de Alianza País. Economista Cabezas, bienvenida a Notimundo. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes. Qué gusto, Freddy. Buenas tardes. Un saludo cordial a usted. Gracias por este espacio y un saludo a todos los ecuatorianos que nos escuchan. Gracias por su tiempo, asambleísta. Cuéntenos, por favor, qué destaca usted de este pronunciamiento de la Asamblea en torno al veto del Ejecutivo sobre el proyecto de ley de apoyo humanitario. Bueno, creo que hay dos tiempos importantes. Hay que recordar a los ecuatorianos que cuando nosotros recibimos el documento para el análisis del primer debate, la Asamblea Nacional hizo importantes contribuciones a este documento, toda vez de que habían iniciativas de varios asambleístas, entre esos recojo la que yo mismo había presentado, referente a la importancia de que esta ley, como su nombre lo indica, represente un apoyo a los ciudadanos que en este momento estamos atravesando problemas complejos de liquidez, tanto por haber perdido el trabajo, posiblemente porque sus negocios están cerrados, posiblemente porque su fábrica cerró o porque fueron despedidos. Entonces, las circunstancias de la economía en este momento son críticas y por eso nosotros habíamos planteado que se incluya dentro de esta propuesta de ley artículos como, por ejemplo, el no incremento de servicios básicos, agua, luz, teléfono, internet, el diferimiento de los pagos de tarjetas de crédito, de préstamos bancarios, sean hipotecarios, quirografarios, créditos de educación, sin los recargos correspondientes. Entonces, ha habido varios, yo diría, aportes de parte de la Asamblea Nacional que han sido interesantes para entender que esta no era una ley que solamente buscaba el ámbito de contribuciones que de origen se planteó, sino más bien darle un respiro al ciudadano. En el trayecto y de acuerdo a lo que ya ha sucedido, justamente el día de ayer nosotros nos hemos ratificado en esos articulados y una cosa que es más importante y sensible, nos hemos ratificado en los textos que hacían referencia a la reforma del Código Laboral, toda vez de que en este se había abierto una interpretación totalmente errónea que estaba generando despidos en varios sitios sin considerar que realmente la causal de fuerza mayor era exclusivamente para el momento en que una empresa cerraba definitivamente. Hablemos de los detalles, asambleísta. Hablemos entonces de los detalles. Lo que había planteado el Ejecutivo en esta materia laboral es que inclusive se puede argumentar la fuerza mayor cuando una empresa decida cerrar inclusive una línea de negocios, no necesariamente toda su empresa. Y ustedes se ratificaron en que se pueda interpretar la fuerza mayor exclusivamente cuando se cierra la empresa. Efectivamente, lastimosamente, Freddy, lo que ha pasado en estos meses en donde hemos tenido que afrontar una crisis tan fuerte como la sanitaria de la pandemia del COVID, lo que han hecho varias empresas es liquidar a sus empleados, aduciendo o acogiéndose a este articulado y sin necesariamente ser la causal que claramente nosotros ayer hemos determinado, que es solamente cuando la empresa cierra. Las otras causas no son motivo para una liquidación, al menos en esas condiciones en donde mucha gente se ha quejado de que las liquidaciones han sido por valores paupérrimos. Definitivamente, además, yo quiero clarificar ante los ecuatorianos que la ley de apoyo humanitario entrará en vigencia la próxima semana. Estamos hablando de martes o miércoles a más tardar que enviará la Asamblea para el registro, pero estos despidos todos se han hecho antes de la ley. Sin embargo, en una suerte de, yo diría, de confundir a los ciudadanos, todos los despidos, alrededor de 115,000 despidos que se han registrado en los últimos 2 meses, se achacaron a que era producto de la aprobación de esta ley por parte de la Asamblea Nacional. No podían argumentar aquello porque no estaba vigente tampoco. Exactamente, nada más falso que eso. Y más bien lo que hemos hecho nosotros ahora es precautelar la seguridad de los empleados y evitar que sea tratado este artículo del 169
como una causal por cualquier motivo para despedirlo en esas condiciones. Entonces, eso creo que ha sido un aporte importante, significativo, y fíjese usted que a pesar de que la ley de apoyo humanitario se aprobó con 74 votos, para la ratificación tuvimos 116, cosa que fue bastante interesante. Yo de inicio era pesimista de que esto pueda pasar, pero se logró, y siempre pensando en los ecuatorianos y sobre todo en la gente que este rato no puede ser despedida de una forma tan infame, por decirlo de alguna manera. ¿Qué otro tema destaca usted en materia laboral de cómo queda finalmente la ley? Mire, tenemos nosotros también otros temas que son significativos e importantes en cuanto al tema de la jornada laboral, que bajo ningún punto de vista esta puede reducirse significativamente y no podrá tampoco sobrepasar las 8 horas diarias, que era lo que de alguna manera se pensaba hacer las compensaciones, y el salario no podrá ser nunca inferior al salario básico que está determinado. Entonces, hay temas en donde hubieron estas coincidencias importantes y fue posible la ratificación de la noche de ayer para la aprobación. Es decir, nadie puede ganar menos del salario básico, y si una persona trabajando 8 horas tiene como salario el básico unificado, a esa persona no se le podrá reducir su jornada laboral y por tanto no se le podrá reducir el salario. Así es, y también tenemos que para el caso del despido, por ejemplo, los trabajadores tienen que tener en cuenta que la liquidación se hará con el último salario vigente, sin ningún tipo de deducciones a efectos de estas reducciones que ahora último se ha hecho. Entonces, esa es otra garantía que de alguna manera ayuda para que los ecuatorianos al menos puedan sobrellevar de mejor manera una situación tan incómoda y tan compleja como es un despido en un tema laboral. Hablemos del costo de los servicios básicos. Ustedes, antes del veto, habían planteado que las empresas que ofrecen estos servicios no incrementen estos servicios al menos un año después de vigencia de la ley. El Ejecutivo lo bajó a 6 meses y, según entiendo, ustedes se ratificaron para que no se incremente hasta después de un año. Así es, nosotros creemos que este tema económico y esta afectación que es generalizada a todos los sectores, sector productivo, sector artesanal, sector social, no va a tener una recuperación inmediata. Por lo tanto, las circunstancias de la economía van a ser muy lentas en volver a los niveles que anteriormente manteníamos. Por lo tanto, al menos garantizando que durante un año esos valores que uno debe pagar por servicios básicos no van a tener incrementos sustantivos, precautelamos la, yo diría, precaria economía que este momento en muchos hogares se está viviendo. Así que nos ratificamos en ese artículo también. ¿Servicios básicos, servicios públicos o servicios en general? Porque tenemos internet, tenemos cable, tenemos empresas privadas que entregan servicios también. Está incluido servicios básicos como es agua, luz, teléfono y servicio de internet. Esos son los 4 servicios básicos considerados como tal, porque finalmente los servicios de televisión por cable pueden ser considerados y pueden variar dependiendo del nivel de programa o de plan que usted escoja. Entonces, pero esto de prestación, temas suntuarios hasta cierto punto. ¿Esto de prestación pública o en general? Porque internet le entregan a usted empresas del Estado y también empresas privadas. Privadas. Bueno, el tema es general. Aquí no podemos hacer una abstracción de que el mercado en general es el que está contraído. La situación de los ecuatorianos no discrimina cuál es un servicio entregado por un sector público, cuál es un servicio entregado por un sector privado. Simplemente sabemos que en los hogares hay menos plata, hay menos ingresos, hay menos capacidad para cumplir con las obligaciones que uno ha contraído a nivel de préstamos, a nivel de otros servicios. Entonces hay que entrar en una, yo digo, optimización y hasta priorización de qué es lo más relevante en cada uno de los hogares para que realmente con los ingresos que uno en este momento tiene pueda hacer alcanzar, ¿no? Estamos dialogando con la economista Elizabeth Cabezas, asambleísta de Alianza País, en torno al pronunciamiento de la Asamblea Nacional en torno al veto que imprimió el presidente de la República a la ley de apoyo humanitario. Se allanaron a 22 objeciones del Ejecutivo y se ratificaron en 10 artículos. ¿A qué se allanaron, asambleísta, por favor?
Bueno, habían varios otros artículos que realmente lo que hizo el Ejecutivo fue, yo diría, mejorar los textos. Por decir algo, hablábamos de los temas educativos, hablamos de los temas, recuerdo de los temas de prestación, los préstamos, por ejemplo, para el sector productivo. Eso es un tema en el que nosotros nos ratificamos, porque si bien el Ejecutivo estaba entendiéndoles como tal, nosotros pusimos que tenía que ser una prioridad la prestación de todos esos tipos de préstamos para el sector productivo y para poderlos fundamentalmente reactivar la economía de todos esos sectores. Tuvimos algunos, la mayoría yo veo que son más bien ratificaciones, eran 32 artículos, de esos han sido 22 que son los más relevantes, los otros más bien han sido casi coincidencias y tal vez mejores redacciones nada más. Uh-huh. Ahora hablemos del otro proyecto de finanzas públicas que ya llegó el veto a la Asamblea. ¿Cuándo estarán pronunciándose como pleno y cuándo estará listo el informe de la comisión respectiva, asambleísta? A ver, nosotros esperamos hasta la siguiente semana ya convocar en la Comisión de Desarrollo Económico, que fue donde lo analizamos, para poder, en la Comisión de Régimen Económico, y la siguiente semana debería estar ya listo para que sea conocido también por el Pleno. Yo quiero comentar que en la comisión donde se procesó la ley de apoyo humanitario, lo hicimos bastante rápido porque además entendemos que en esta crisis las leyes tienen que salir expeditas y rápidas al beneficio de los ciudadanos, si no, no tiene sentido. Van a ser ya fuera de tiempo, fuera de momento, cuando ya la crisis ha pasado. Así que yo espero que en la Comisión de Régimen actúen con la misma prontitud, agilidad y sobre todo entendiendo el momento que estamos viviendo y la importancia de dar una respuesta rápidamente a los ecuatorianos. De aquí que se viene en materia legislativa, asambleísta Cabezas. Bueno, tenemos varias leyes importantes. Fíjese usted que ahora la Asamblea, que está pasando por este duro momento con todas los temas de corrupción, lo más relevante y que nosotros hemos planteado la necesidad de retomar la reforma de la ley orgánica de la función legislativa, que en mi momento, cuando yo presidí la Asamblea Nacional, lo puse como una prioridad. Lastimosamente los tiempos ya no me permitieron concluir, pero esta ley incorpora un código de ética y unas disposiciones que permite sancionar, yo diría con más agilidad, las irregularidades en las cuales sean detectados los asambleístas. En este momento el procedimiento es complejo, requiere de una denuncia previa ante el Consejo de Administración Legislativa, y si esto no se da, no se generan las condiciones para poder analizar y para poder sancionar a los asambleístas que hayan incumplido con las normas. Claro, y que quede claro en la ley orgánica de la función legislativa, ¿qué pasa con un asambleísta que tiene orden de prisión, que por tanto no puede trabajar? Si no se hace una interpretación por el CAL, en teoría estaría habilitado para seguir cobrando el salario el asambleísta Mendoza y sus colegas asambleístas que se fueron a México pensando que iban a ser procesados. Mire, efectivamente, lastimosamente, la ley orgánica de la función legislativa no tiene claridad para ese tipo de situaciones. Es por eso que se había complicado tanto los casos. Sin embargo, el CAL, que es el máximo órgano de administración de la legislatura, tiene toda la potestad para poder en un momento determinado suprimir los salarios de los asambleístas. Así lo hizo en este último caso el señor Mendoza, así ha procedido en el caso de los asambleístas que se encuentran en México, pero si la norma permite con mayor claridad resolver estos temas, es muchísimo mejor. Así no queda la suspicacia ni la decisión de quien en un momento determinado simplemente no quiere tomar esa decisión y no lo hace. Entonces, esas precisiones son indispensables para poner coto a estas situaciones de corrupción tan dramáticas y que a la ciudadanía y a todos los ecuatorianos nos indignan. Pues bien, vamos a estar atentos al desarrollo del trabajo legislativo tan necesario para apoyar especialmente en la crisis que enfrentamos, sanitaria, social, económica, y que en cuanto la ley de apoyo humanitario entre en vigencia, pues entrarán a regir los artículos de apoyo a los ciudadanos, de apoyo a la producción, de
claridad en temas laborales para las relaciones entre trabajadores y empresarios. Queremos agradecer a la economista Elizabeth Cabezas por habernos atendido. A usted, Freddy, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buen fin de semana. También para usted, buenas tardes. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.